buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a conversar de ciberacoso. ¿Por qué? Porque me llegó una encuesta que dice, según la encuesta nacional del ciberacoso y salud mental del 2021, un 47% de los jóvenes entre 15 y 29 años afirma haber sido víctima de violencia digital en los últimos 3 meses y un 64% consigna haber sido testigo de esta práctica y obviamente no haber hecho nada. Vamos a conversar hoy día con don Jorge Varela. Él es psicólogo, doctor en filosofía y magíster en psicología, director del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, muy buen día, muchas gracias por la invitación, saludos a todos y todas los que nos estén escuchando. Oiga, muchas gracias a usted por recibirnos. A ver, este estudio del que yo hacía mención recién, y tengo entendido que ustedes lo han ido desarrollando, han ido sabiendo un poco más de qué se trata, hay varias cosas de las que al verlo, las estadísticas que muestra, llaman muchísimo la atención. De partida que está hecho no solamente hacia los más jóvenes, no solamente a los escolares, sino que hasta los 29 años aproximadamente. Cuéntame cómo se hizo la medición, qué es lo que pretendían buscar, por qué hasta los 29 años, por qué hasta tan grande. Se supone que ya a esa altura ya no debería existir. Siempre habíamos pensado en el ciberacoso o en el acoso, en el bullying, etcétera, a los escolares. Es una buena pregunta esa, porque en general uno tiende a definir este fenómeno o a circunscribirlo en el ámbito escolar. Sin embargo, ya hace un tiempo esta parte, distintos equipos de investigación han trasladado su ojo, ¿cierto?, su mirada en otros contextos, en otros ambientes y en otros momentos de la vida. La decisión de mirar los cohortes juveniles es porque tanto en contextos universitarios, de institutos profesionales e incluso en el contexto organizacional, que no lo ve este estudio, pues yo lo he visto como fuentes de información en otras partes, hay una preocupación de cómo este comportamiento también se manifiesta en la población juvenil. Entonces ya no solo la población adolescente, sino también la población juvenil. Y una línea que estamos partiendo nosotros de trabajar es investigar esto en el contexto universitario. ¿Por qué? Sí. Porque también está presente, porque también tiene consecuencias, porque pareciera ser que los malos tratos a través de las redes sociales también se están dando dentro de este grupo, a veces circunscrito a una misma universidad o otras veces con estudiantes de otras universidades o de otros lugares, y que incluso si me apuras un poco, uno puede ver también con cierto grado de preocupación este comportamiento en general de las personas o incluso adultos al utilizar las redes sociales. Entonces, yo creo que por eso para nosotros es de interés, ¿cierto?, mirar esto. Obviamente, cuando uno piensa en prevención, se focaliza en instituciones escolares y universitarias, porque es donde uno tiene, entre comillas, mayor control para generar programas de intervención. Pero con el mundo adulto no es mala idea también mirarlo y también quizás educar o capacitar o enseñar en buenos tratos en ese contexto. Sí, sabes que a mí me llamó la atención, bueno, muchas cosas en realidad del estudio, pero y una cosa de la que yo hice mención al comienzo, un gran porcentaje de personas que siente haber sido acosada o ciberacosada más bien en los últimos meses, pero también gente que fue testigo de ello y que no hicieron nada. Eso yo creo que quizá, no sé si habla, es más preocupante todavía. Es un súper buen punto, efectivamente, y yo te diría que es un énfasis de algunas campañas que nosotros tratamos de promover, el no ser un testigo pasivo. La Fundación Summer, por ejemplo, con la que yo trabajo, que estuvo detrás de este estudio, es parte de su eslogan. Y ahí es bien interesante pensar cómo nosotros validamos un contexto, ¿cierto?, que está acostumbrado a los malos tratos. Y eso es muy importante, sobre todo, por ejemplo, hoy día en Chile, que estamos viviendo un momento de mucha tensión política. Es clave la capacidad de tolerar, ¿cierto?, las diferencias, de respetar la opinión de un otro, de una otra. Y en ese sentido, este estudio mostraba eso, ¿no? Cómo los testigos muchas veces eran pasivos frente a hechos de malos tratos, de violencia entre pares. Y eso lo hemos estudiado mucho en el colegio, lo hemos estudiado mucho en el contexto escolar, como, por ejemplo, en una sala de clases, cuando hay un clima de aula que no tolera el abuso, por ejemplo. Uno inmediatamente ve menos prevalencia de agresión entre pares dentro de su grupo. Por lo tanto,
esa metáfora, a mi juicio, es muy importante trasladarla al espacio virtual. Y algunas campañas lo han hecho, ¿ah? Por ejemplo, si no celebras la mala onda desaparece. Era una frase que teníamos años atrás con una campaña con Fernando González. Estoy hablando de una década atrás. Pero te fijas, el eslogan es súper pertinente incluso hoy día. ¿Por qué? Ujú. Porque si yo veo que están molestando a alguien, ¿cierto? No está mala onda, ¿qué hago yo? Le doy un like, lo ignoro o pongo un mensaje, ¿cierto? De, oye, pero ¿por qué estás maltratando a otra persona? Eso yo creo que es muy importante porque yo creo que sí podemos generar un contexto de intolerancia a los malos tratos también en el contexto virtual, porque podemos moderar con el ejemplo todos lo que consumimos en las redes sociales. Bueno, yo creo que eso es muy importante, el tema de quienes consumimos las redes sociales, porque hoy día lo vemos casi como una broma. Como dices tú, el clima hoy día, en algunas redes más que en otras, es muy fuerte, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, saben que yo mejor me salgo de esta cuestión porque no soy capaz a lo mejor de mantener el ritmo del el acoso. Vamos por parte. A ver, tú eres psicólogo. El ciberacoso de alguna manera es un bullying, obviamente, ¿no es cierto? Solo que en este caso está ligado directamente a las redes sociales, no necesariamente es personal, ¿no es cierto? Sí, y no. A Es que ver, en la literatura hay una discusión en torno al tema, ¿ya? porque hay algunos que plantean que el ciberacoso es una forma de acoso y que lo caracteriza básicamente es el uso de alguna tecnología o alguna plataforma virtual como canal de agresión. Entonces existe el acoso y dentro del acoso, el famoso bullying, y dentro del acoso está el físico, psicológico, sexual y virtual. Y algunos dicen esto, el ciberacoso es un tipo más de acoso más. Sin embargo, hay otros autores que señalan que que este tipo de comportamiento o este tipo de acoso tiene atributos tan específicos que en realidad deberíamos pensar que es otro tipo más de agresión. El acoso es un tipo de agresión. La agresión es una conducta humana, natural, y hay varios tipos de conductas de agresión, como la violencia, por ejemplo, es otro tipo de conducta de agresión. El acoso es otra. Entonces, algunos plantean que debería ser otro tipo de agresión, porque tiene atributos muy únicos y atributos muy específicos que lo hacen imposible de atribuirlo o circunscribirlo a un tipo de acoso. Como por ejemplo, en el acoso, un elemento que nos preocupa, cierto, de este comportamiento es que es una agresión sistemática y que es repetitiva y sostenida en el tiempo. ¿Cómo yo articulo eso en el ciberacoso? Es la cantidad de veces que se reproduce un video, es la cantidad de likes, es la cantidad de veces, ¿cierto? O la cantidad de tiempo que el video está en línea. ¿Cómo digo que es sistemático? Porque en realidad no tengo cómo articular eso en las redes sociales. ¿Cómo mido esa variable en una red social? ¿La cantidad de personas que ven ese video o simplemente visualizaciones? Por ejemplo, eso sería un problema. Un segundo problema o otro problema que se plantea es cuál es la desigualdad de poder. En el acoso tradicional, en general, hay una desigualdad entre el agresor y la víctima, hay una desigualdad en el estatus de poder. ¿Cómo yo traslado eso a la virtualidad? ¿El que maneja más herramientas tecnológicas tiene más estatus? ¿El que tiene más seguidores tiene más estatus? ¿Cómo yo mido entonces esa unidireccionalidad que se da en el acoso, ¿cierto? Porque, y por eso decimos que es una situación de abuso. ¿Cómo traslado eso a las redes sociales? En el acoso escolar tradicional, la audiencia es la escuela, la audiencia es la sala de clase. ¿Cuál es la audiencia en el ciberacoso? No termina nunca. ¿No? De hecho, no sabemos, ¿no? Claro. Entonces, te fijas, hay varios atributos que tienen, ¿cierto?, las redes sociales o la virtualidad en general que hace que sea muy difícil establecer y por eso yo digo que sí y no. Es un tipo de acoso, pero también es un tipo de agresión, porque tiene estos atributos súper Claro. específicos, ¿no? Algunos plantean que las consecuencias del ciberacoso son peores que las del acoso. Y un argumento que dan habitualmente es la victimización 24/7, que se llama. Ese video, esa palabra humillante, esa fotografía, esa agresión virtual, nunca desaparece. Siempre Claro. está ahí. Claro. No reconocer siempre al agresor. Y hay una discusión, hay personas que dicen que el ciberacoso nunca yo sé quién es el agresor. Yo discrepo de eso, porque nuestros Oye, datos y nuestros estudios nos han mostrado que a veces se sabe y a veces no se sabe. Eh, precisamente en el estudio este del que hacemos mención, se dice que hay un gran porcentaje de personas que sabe quién lo hacen
Y ahí hay otra cosa más preocupante todavía. Me llamó la atención que aparece, por ejemplo, el lugar de estudio como primero, de estudios, digamos, de un colegio, una universidad, etcétera. También, obviamente, el lugar de trabajo, pero también la familia. Claro, entre familiares deben ser mensajes Mm, en WhatsApp, efectivamente. Originalmente había esta idea de que el ciberacoso se definía por la invisibilidad del agresor. Yo discrepaba de esa frase porque lo que les planteaba a la discusión en ese entonces era que los estudios cualitativos que teníamos nosotros nos indicaban que los adolescentes, si bien el ID del agresor es un nickname, no aparece su nombre, todos ujú. saben quién es ID, todos ¿Quién está saben porque detrás? quién está detrás, ¿cierto? Para un Claro. adolescente es muy importante tener seguidores en sus redes sociales y a él le interesa que sepan quién es él, el que está detrás de esa red social, ¿no? Y Mm. por otro lado, es muy distinto si el que me agrede es un desconocido que vive en otra parte del país versus el que me agrede es un compañero de curso, un compañero del colegio. El efecto es súper distinto entre Por uno y el otro. supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que ahí hay que matizar cuando la agresión es versus un desconocido, cuando la agresión es un conocido. Si es un conocido en el colegio, en la familia, el que te habla, entonces que es una dinámica finalmente de malos tratos y que la virtualidad es un escenario más. Nosotros vemos esto mucho en colegio, cuando trabajamos con colegio y cuando nos discutimos respecto de las implicancias del ciberacoso. Una discusión que se instala ahí es la externalidad del fenómeno. Es decir, esto pasa afuera, esto pasa en las redes sociales, esto pasa un sábado en una fiesta. Sí, es verdad, pasa, ¿cierto?, una temporalidad que es externa a una comunidad escolar. Sin embargo, es un fenómeno que tiene una alta concurrencia. Los primeros estudios que hicimos en Chile de ciberacoso nos hablaba más o menos de 8 de cada 10 adolescentes que era víctima de ciberacoso, también lo era de acoso escolar tradicional en el colegio. Entonces, lo que yo les digo a los colegios ahí siempre es que es cierto lo que tú dices, tú no compraste el celular, tú no tienes cómo controlar que se metan a una plataforma el día sábado, pero lo que está pasando en esa red social ese fin de semana o un viernes en la noche va a trasladarse a la convivencia en la sala de clase ese día lunes. No van a ser, ¿cierto?, espacios totalmente independientes. Si un Claro. estudiante lo está pasando mal en las redes sociales, es muy importante, es muy probable que eso se corresponda a algo que está pasando en la sala de clases. No es completamente independiente. Por lo tanto, se transforma en un problema para el colegio. Perfecto. Oye, a ver, tú nombraste ahí varias cosas. Uno, el tema, hemos hablado varias veces del tema de las redes sociales. Me llamó la atención también que entre las redes que más tienen, más se usan, digamos, para esto, es el chat. O sea, ya sea el directo, WhatsApp o por, qué sé yo, por otro tipo de comunicación. Luego viene el Facebook, luego el Instagram, vía teléfono y por último el TikTok, pero lejos es la comunicación directa, ya sea por chat individual o de grupos, ¿no? Sí, es que ahí va variando, pero yo diría por grupos etarios, por Claro, espacio, ¿cierto? Por el uso que tiene cada uno de hecho de esas plataformas. Hay personas que utilizan más una plataforma, entonces por lo tanto la posibilidad de que lo agredan más o menos tiene que ver mucho con las horas de uso de esas plataformas. Hay personas que usan más Facebook por la edad, los más jóvenes se están mutando a Instagram o a TikTok, ¿cierto? Porque ya quedó como para los adultos Facebook. Entonces ahí es muy sensible a la red social o a la plataforma que tú utilices finalmente. Pero se explica por las horas de uso, básicamente. Y en algunos sí. casos hay algunas plataformas que tienen mejores o peores mecanismos de control. Antiguamente en YouTube, por ejemplo, era súper fácil subir un video con imágenes de violencia. No había ningún resguardo de eso. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, si tú subes una imagen en donde hay contenido violento, rápidamente YouTube te lo controla y te manda un mensaje. Esta imagen ha violado, ¿cierto?, los mecanismos de seguridad de nuestra plataforma. Baje este video y si usted vuelve a subir un video con imágenes violentas, le vamos a cerrar la cuenta, lo cual me parece positivo, ¿no? Twitter, Instagram en general, Facebook, tratan de avanzar en eso. Lo que les ha pasado hoy día es que no lo pueden controlar siempre, ¿no? Entonces, hace poco sería Elon Musk que confrontaba a Twitter y les decía, demuéstrenme ustedes que son capaces de identificar cuáles son las cuentas falsas y cuáles son las de verdad, y todavía no lo Claro, pueden hacer. es Los famosos imposible. bots, no tienen cómo Claro. saber cuándo es una persona real o es un bot el que está detrás con una cuenta y tirando mensajes de odio. Sí. Oye, a ver, avancemos un poquito en el tema. Me llamó la atención también algo terrible.
que por otro lado también en los mayores, no solamente en los mayores, mucho aparece la relación de pareja. La relación de pareja, ya sea por pareja la actual o por parejas anteriores, que son las que también son las provocadoras de este ciberacoso. Pero lo que hemos visto nosotros en otros estudios de violencia en el pololeo es de que las agresiones pueden trasladarse también o coexistir en las redes sociales como producto de relaciones de pareja. De hecho, una de las escalas originales del ciberacoso tenía como preguntas demográficas al principio: dime si la agresión fue producto de un rompimiento de una relación de pareja, porque en ese entonces un adolescente generaba, ¿cierto?, como una manera de responder, ¿cierto?, a un duelo o a un problema al romper una relación de pareja que se desquitaba tanto el hombre como la mujer con el otro. Entonces, eventualmente se ve como un posible catalizador, pero el día no es el único, ¿ah? Esa es una posibilidad más de una variable que cataliza las agresiones. Ah, terminé contigo, no te puedo ver, no quieres que yo te vea, entonces te voy a hostigar. O también esto coexiste con otro fenómeno que es sexting, ¿cierto? Que si bien nuestro estudio no midió eso, pero cuando uno ve otros estudios como los de Microsoft que miden incivilidad en las redes sociales en general, Ujú. coexiste con ciertos comentarios de contenido sexual, ¿cierto? O de hostigamiento sexual o de acoso sexual propiamente tal, que a veces son víctimas más mujeres más que hombres, entonces coexiste a veces con esto. Pero que no es lo mismo. Pero en el caso de las relaciones de pareja, pues, se ve a veces en los WhatsApp, por ejemplo, cuando te dejó el visto, por ejemplo. Es un ítem que nosotros medimos en nuestras encuestas de Claro. violencia en el pololeo. Nosotros estudiamos violencia en el pololeo, por ejemplo, y ahí vemos, y ahí cuando preguntamos para medir si hay violencia o no, uno de los ítems, por ejemplo, es esa. Tu pareja te dejó el visto y no te respondió el mensaje, como una manera, ¿cierto?, de una agresión relacional en el fondo con tu pareja. Que tuviste el mensaje, pero es como ignorar al otro o a la otra. Exacto, exacto. Hacerle un desprecio en buena cuenta. Oye, Exacto. hay una cosa, el tema de el ciberacoso que hablábamos que formaba parte de una forma de bullying. Tú me dices que este proyecto está detrás una fundación que nace a partir de un suicidio de una persona que sufrió esto por mucho tiempo. Eh, Me llamó la atención también el que en el estudio dice que hay mucha, gran cantidad de personas prefieren ignorarlo y no hablarlo. Y cuando son más pequeños, ni siquiera, apenas un 5% dice que lo conversa con sus padres o con un alguien. ¿Por qué tendemos a callar eso? ¿Por qué somos como sentirnos culpables de algo de lo que no somos culpables? Es un súper buen punto ese y es muy preocupante para la escuela, para la familia, para los Ujú. adultos. Aquel que lo está pasando mal en las redes sociales no va a pedir ayuda. Y los datos son consistentes pre-pandemia. Nosotros lo vimos en encuestas de autorreporte que hacíamos con adolescentes. En la pandemia se reforzó esa tesis de que en general las víctimas no pueden ayuda, y el mundo adulto se ve lejano para como ser un actor, ¿cierto?, garante o confiable o cercano para pedir ayuda. ¿Por qué? Es una súper buena pregunta. Quizás porque no tengo confianza, quizás porque yo pienso que tú no vas a hacer nada. A veces las víctimas no piden ayuda porque desarrollan esta idea que creen que se merecen ser víctimas de agresión. Por lo tanto, hay algo en mí, ¿cierto?, que hace y que explica lo que pasó. Un dato contextual de eso muy interesante fue ahora la condena a Pradenas en Temuco, ¿no? Ujú. ¿Y qué decían los abogados, los fiscales en torno a eso? Que por primera vez en un juicio de agresiones sexuales, el foco no estaba en la víctima, sino que estaba en el agresor. Y es súper interesante ese cambio de paradigma, porque en el fondo la conversación anterior giraba en torno, bueno, ella tomó mucho, entonces por eso le pasó lo que le pasó, porque tomó mucho alcohol, o se vistió de determinada manera. ¿Te fijas que ese relato que se construía estaba Ujú. centrado en la víctima? Y eso hace que la víctima a veces piense, chuta, en realidad yo otra vez no debería tomar. No, para otra vez yo no debería cambiar de ropa. Pero perdóname, uno se puede vestir como quiere y otro no tiene derecho a violentarte, ¿no? Y yo creo que en las redes sociales vemos un poco eso, ¿no? Que quizá la víctima piensa que hizo algo que se merecía esa agresión. A veces las agresiones virtuales te destruyen emocionalmente, por lo tanto esto forma parte de una
de una variable más compleja, de una persona que lo está pasando mal, que no sabe a quién pedir ayuda. Quizás te da vergüenza pedir ayuda, porque las redes sociales te pueden destruir realmente. Y uno lo ve no solamente en adolescentes, ve adultos, figuras públicas que a veces cierran sus cuentas porque no toleran, ¿cierto?, el troleo, como dicen ellos, de las personas, que como el comportamiento incívico, como dice Microsoft, es impresionante de las personas, la verdad. Sí, como te digo, yo a mí me llamó la atención el tema ese, y tú tocaste, a ver, dos cosas que me gustaría hablar. Una es el tema de que de esa cantidad de personas estudiadas, un 25% dice que su respuesta es hacerse daño. O sea, de alguna manera, esa respuesta es ese ciberacoso o el acoso en general, el bullying, como lo queramos llamar, está mermando tanto, tanto su mente que llega no solamente a creer merecerlo, sino que además a autodañarse. Segura, efectivamente, y hay un conector que hacemos en algunos estudios de salud mental. Hay una discusión de que si el ciberacoso es peor que el acoso, y hay una discusión de cómo estimar el efecto de cada uno separado o junto al acoso escolar tradicional. Un elemento que preocupa es lo que tú señalas, que a veces se ha transformado en un catalizador, en que los estudiantes decían quitarse la vida, ¿cierto? O un adolescente decía quitarse la vida, porque se ve, ¿cómo se dice?, sobrepasado por esto. Sobre todo un adolescente. Yo hoy día escuchaba a una psicóloga que hablaba de algo muy interesante con las redes sociales, los jóvenes hoy día, o los adolescentes. Ella decía, estamos conectados, ellos están conectados 24/7, y eso hace o genera que nunca lleguen a la casa. A diferencia de de otras generaciones, ¿no? Que íbamos al colegio, íbamos a una fiesta, íbamos al parque, pero llegaba un momento en que llegábamos a nuestra casa. Ellos nunca llegan a casa. Siempre están en esta aldea virtual, por así decirlo, siempre están en este espacio virtual. Por lo tanto, si me están maltratando en ese espacio virtual, el efecto es gigantesco. Y tiene sentido, ¿cierto?, preocuparse mucho más si es que en ese espacio no dejan de maltratarme y hostigarme, y si yo a eso le agrego otras variables: estar deprimido, tener poca comunicación con mis padres, no tener recursos individuales para manejar esa agresión y ser capaz, por ejemplo, de desconectarme o ignorar la agresión, puede pasar, y es sensato preocuparnos de que pueda traducirse en un intento de suicidio o eventualmente quitarse la vida. Oye, y respecto del acosador, tú hablabas recién, comentabas recién el tema, ¿qué pasa por la mente de esa persona o de esas personas? Porque antes siempre se creía, creo que tú lo topaste en algún minuto hoy día también, la masa se fundía y ya no eras individuo, por lo tanto estabas escondido dentro de un grupo que acosa a otro. ¿Qué pasa por la mente de esas personas que son capaces de hostigar de tal manera a otro? Muchas veces conocidos, o sea, todo el tiempo conocidos, ¿no? Algunas veces sí, otras veces no. Efectivamente, lo que se estudia ahí son atributos individuales y Mm. contextuales que explican la prevalencia de los agresores. A nivel individual, una variable que importa mucho, hay dos dimensiones que yo he visto que se recalcan con mucha fuerza. Por una parte, un problema en habilidades sociales, baja empatía, alta valoración de las conductas de agresión hacia otros o hacia otras. Y una que se enfatiza mucho como un atributo específico del ciberacoso es la desinhibición del comportamiento. Las redes sociales o las plataformas virtuales, como no estoy cara a cara, aunque pueden conocer mi ID, pero no estoy cara a cara, algunos plantean que eso desinhibe la conducta. Y como no hay algo que, ¿cierto?, me modere desde el entorno o que me reprima hacerlo, eso hace que yo simplemente lo siga haciendo, porque no hay nada que me diga que pare, no hay nada que me avergüence, no hay nada del entorno que me diga, oye, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y eso nos lleva a otra dimensión del fenómeno, que es también contextos que validan ese tipo de comportamiento, grupo confesiones donde está todo el mundo maltratándose. Si yo tengo estos atributos individuales y estoy y participo de ese espacio, lo voy a hacer entonces con mayor frecuencia. Algunos casos se han visto, se han documentado que algunas víctimas de acoso escolar tradicional como una manera de desquitarse
se transforman en agresores virtuales para violentar a otro o a otra. Eso, se han hecho algunos trabajos, han visto esa como transformación, que puede ser otra arista de este fenómeno, porque la prevalencia no es la misma. Sin embargo, cuando uno documenta o sistematiza todos estos predictores del agresor, todavía te sigue pesando más que todo el resto el agresor offline, que se llama. Es decir, aquel compañero o compañera que está molestando a sus compañeros en la sala de clase, es más probable que también lo haga virtualmente. Ya. Oye, y por último, ahora sí, lo último que te voy a molestar, pero es que también hay un tema que lo hemos tocado un par de veces ahora con respecto de la polarización y la división que hay en Chile en este minuto, porque ahí aparece un 58% dice ser acosado por su opinión política. Claro, que justo ese estudio se hizo antes de las elecciones, la última Ujú. versión de ese estudio nacional. Y eso nos habla de algo que yo creo que necesitamos aprender, y ahí es muy potente los mensajes del expresidente Lago, incluso el presidente Boric, cuando dice, tenemos que aprender a respetar, a convivir con otro que es diferente, con la opinión política de otro. No hay que cenchar esto entre buenos y malos, sino más bien yo tengo una postura, me informo sobre eso y estoy de acuerdo o en desacuerdo con una postura, y eso es un desafío para el futuro. Yo creo que es relevante, que es muy importante. Hoy día yo creo que nos ha faltado mucha, y esto no es solo ciberacoso, ¿ah? Yo creo que hemos tenido poca escuela de educación ciudadana. ¿Por qué? Porque hemos hecho, creo, poco ejercicio de ser ciudadano. En las escuelas todavía no nos logran, creo yo, potenciar esa competencia o esa habilidad. Algo que se discute en la gente que estudia ciudadanía, habla de los pocos espacios de participación que hay en los colegios. ¿Qué decide un adolescente en un colegio? ¿Qué decide un adolescente en una casa? Si yo no entrego esa habilidad, si yo no cedo el control, si yo no doy la oportunidad para ejercitar esa toma de decisiones, no me llama la atención que cuando ese adolescente sea un joven y un adulto, no tenga esa habilidad para aprender a, ¿cierto?, ejercitar esa participación, porque creo que en ese espacio aprendemos a escuchar, a tolerar y a convivir con otro. Y yo creo que eso es clave, y que los que estudiamos ciberacoso, hoy día hablamos de convivencia digital también, y eso apunta a que también tenemos que aprender a convivir con otros. Eso es clave para tener una sociedad democrática que respete los derechos de todas y de todos. Muchas gracias, don Jorge Varela, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste, yo creo, nos quedaron un montón de cosas y podríamos haber seguido hablando mucho rato, pero la verdad es que se nos termina el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, gracias, miren, por la invitación. Un saludo a todos y todas. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con don Jorge Varela. Él es psicólogo, doctor en filosofía, magíster en psicología y director del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.